Hola, un saludo para todos. Mi nombre es María Isabel Guerra y el tema en el que estuve trabajando se titula Interfaces permisivas y prácticas de prompting en la IA generativa, casos de violencia digital de género en X por medio de Grok. Es un tema que surge debido a la acelerada incorporación de inteligencia artificial generativa en las plataformas digitales que son utilizadas en la cotidianidad y que en este momento están configurando nuevas dinámicas y nuevas formas de interacción entre los usuarios, los contenidos y las tecnologías. Digamos que estos sistemas de inteligencia artificial tienen muchas funciones y entre esas está la generación de imágenes y por eso esta investigación tomó el caso de Grok, que es la IA de la red social X, y las denuncias frente a las funciones de edición y generación visual que han sido utilizadas para modificar sin consentimiento imágenes de mujeres, para sexualizarlas o para violentarlas estéticamente, modificando sus vestuarios o sus características físicas o incentivando conversaciones e interacciones con Grok que llevan a esa sexualización. Creo que es importante mencionar que si bien desde enero del presente 2026 las denuncias generaron reacciones que se desencadenaron en muchas acciones, como por ejemplo que las funciones de Grok fueran restringidas únicamente a suscriptores de pago o la restricción de modificación de imágenes de personas reales. eh, o que también muchos organismos reguladores de diferentes partes del mundo solicitaran la retirada de contenidos, sigue siendo pertinente para la conversación actual evaluar durante el lapso de tiempo en que esto estuvo ocurriendo esas dinámicas que se presentaron en este tipo de interacciones. Entonces, aquí partimos de unos informes previos. Por un lado, hay un informe de AI Forensics que reveló que tras analizar más de 20.000 imágenes generadas por Grok y 50.000 solicitudes realizadas por usuarios, se descubrió que el 53% de las imágenes generadas contenían personas con poca ropa, de las cuales el 81% eran mujeres. Por otro lado, hay un estudio del Center for Countering Digital Hate que reveló que la herramienta generó una tasa estimada de 190 imágenes sexualizadas por minuto durante un periodo de 11 días. La investigación proyecta la producción total de aproximadamente 3 millones de imágenes hipersexualizadas no consentidas publicadas en X, de las cuales incluso 23.000 corresponden a material de violencia sexual contra la infancia. En este sentido, entonces, el objetivo general de la investigación es analizar cómo las asequibilidades de la interfaz de la IA Grok en X y las prácticas de prompting configuran escenarios que facilitan, legitiman y reproducen acciones de violencia de género digital. Y dentro de los objetivos específicos está, primero, identificar patrones discursivos y estructuras imperativas presentes en los prompts utilizados por los usuarios de X para la modificación corporal y la hipersexualización no consentida de imágenes de mujeres. Por otro lado, evaluar cuáles fueron las respuestas de Grok para determinar la permeabilidad, la complicidad narrativa o las consideraciones éticas que ofrece la IA ante las solicitudes de los usuarios. Y también está mapear esas dinámicas de interacción en los hilos de conversación para ver si los usuarios validan o denuncian estas dinámicas frente a la violencia ejercida. En la metodología estamos hablando entonces de un estudio de caso de enfoque cualitativo y exploratorio basado en un análisis de discurso y análisis de interfaz. Acá esto está orientado a comprender los significados y también las dinámicas del lenguaje y las estructuras simbólicas de la violencia de género en estos entornos digitales, mapeando y describiendo esos patrones de interacción. Se hizo una selección de 20 casos entre octubre de 2025 y enero de 2026 y hubo tres unidades de análisis. Primero el prompt para ver cuáles son esos verbos imperativos, si hay eufemismos y cuáles son las formas de denominación hacia las mujeres. Por otro lado está la interfaz, eh, que habla de esas respuestas predeterminadas de Grok. También que quiere evaluar cuál es el tono conversacional, si hay una empatía simulada, si hay un uso de emojis y también esa presencia o ausencia de filtros éticos. Y luego está también el hilo conversacional
donde se busca ver cuáles fueron los tipos de respuestas de la audiencia, si hubo validación o agresión o revictimización o por el contrario hubo solidaridad e indignación frente a esto. Es importante también mencionar que para evitar la revictimización de las mujeres, en el estudio se omiten las imágenes generadas por Grok. Entonces la muestra se construyó a partir del registro textual y transcrito de los prompts, también de las respuestas interactivas del chatbot y los comentarios del hilo, que fueron recopilados directamente desde la plataforma y también a través de reportes periodísticos y otros informes institucionales, como lo verán próximamente citado. Bueno, acá estos resultados entonces se plantean en diferentes tablas y gráficos. La primera tabla corresponde a un análisis lingüístico del prompt. Digamos que acá el objetivo era examinar los verbos, las características de los trinos y nombrar la violencia explícita ejercida contra la mujer. Entonces, aquí en esta muestra vemos verbos imperativos como edita la imagen, ponle lencería o ponle tal cosa en la boca, haciendo referencia entonces al cuerpo femenino o a dinámicas fetichistas. Estamos hablando de tipo de violencia de cosificación sexual explícita y también representación de sumisión en prácticas que no fueron consentidas. También se habla de reemplaza toda su ropa con, esto dentro del verbo imperativo. Se hace referencia entonces a la vestimenta y al cuerpo, y esto se desemboca en una modificación corporal directa a partir de la desnudificación o de eufemismos estéticos. Hay un caso particular donde los verbos imperativos fueron utilizados hacia fotos de mujeres musulmanas, pidiéndole a Grok que removiera los velos. O ante las reacciones de denuncia y de indignación de otras mujeres, la reacción entonces de muchos de los usuarios fue ponle el velo o ponla en la cocina. Esto hace entonces referencia a, a la identidad religiosa, a la autonomía corporal y de género, y habla de unas violencias muy específicas. Además de la violencia de género, habla de islamofobia y de xenofobia y también de subordinación patriarcal. Hay otros verbos imperativos donde se le pide a Grok que ponga a una mujer en alguna posición en específica o cambiarle la ropa por lencería transparente o llenarla de algunos fluidos. Entonces esto hace referencia a posturas físicas, a indumentaria y a fluidos de todo tipo. Y la violencia que se nombra aquí entonces es una reducción de las mujeres a un material pornográfico exhibicionista. Se puede entonces decir que en esta tabla se evidencia el uso en los prompts de verbos imperativos directos como edita, pon, quítale, reemplaza, y que también hay una anulación explícita del sujeto, en este caso de las mujeres. Listo, esta segunda tabla entonces responde a un análisis de las respuestas de Grok. El objetivo era evaluar el nivel de permisividad o de complicidad comunicativa y también esa fricción ética o de mercantilización de la IA. Entonces, acá se habla de la acción solicitada, de cuál fue la respuesta de Grok y una clase de análisis de asequibilidad. Entonces, ante acciones de edición sexual sin consentimiento, la respuesta de Grok es la ejecución de la acción. Y ante casos de denuncia por parte de la mujer afectada, entonces se muestra una interfaz permisiva que tras generar la imagen y tras la queja y la denuncia de la mujer arroja una disculpa automatizada. Por otro lado, están entonces comentarios cosificadores sobre cuerpos de mujeres y donde se solicita la opinión de la IA. Aquí la respuesta creo que es una respuesta de validación, donde aporta datos, donde califica los cuerpos de las mujeres y usa emojis informales. Acá entonces estamos hablando de una complicidad narrativa donde el bot no se mantiene neutral, sino que valida y amplifica el comentario del usuario. A partir de enero de 2026, entonces ante las solicitudes de generación de imágenes, hay una respuesta automatizada donde dice que la generación de imágenes están limitadas para suscriptores pagos, y aquí esto evidencia que la barrera no es entonces moral o de protección, sino que es una barrera económica. También hay otras acciones donde se le pregunta a la IA entre varias opciones de mujeres con quién, por ejemplo, se ducharía. Entonces aquí la IA entra en una dinámica de gamificación
y esto se desencadena en una acción de aprobación social donde la IA simula deseo humano para enganchar al usuario en una conversación de cosificación. Esta tabla entonces demuestra que la IA no es un agente neutral, sino que creo que aquí aplica una empatía interactiva con el agresor y muchas veces ante la denuncia de las mujeres ofrece una respuesta automatizada. Y por otro lado tenemos esta gráfica que clasifica diferentes tipos de respuesta de los hilos conversacionales. Entonces, por un lado, hay unas respuestas de resignación y de retiro, con comentarios como entonces desinstala la app o lo mejor es no subir fotos. Y acá se puede dar una lectura de que la comunidad entonces de usuarias entra en un proceso de autocensura donde la respuesta de muchas personas no es como solución la regulación de X, sino el repliegue de la mujer. Por otro lado, hay respuestas de solidaridad, como no sé quién eres, pero lo siento mucho, le he reportado la cuenta, pero dudo que haga algo. Se da una lectura entonces acá de rechazo hacia estas acciones y hasta hacia las interacciones entre ciertos usuarios y la IA. Y hay otro grupo de respuestas de revictimización diciendo, ya hay fotos tuyas que tú misma subiste de tal tipo, entonces, ¿qué tiene que la IA esté generando esto? Y aquí se entran unas dinámicas de revictimización bajo el argumento de que si una mujer expuso su cuerpo antes, entonces se justifica la violencia de la IA. Otros hallazgos generales entonces muestran que la interfaz demostró que la barrera más grande implementada luego de enero de 2026 no fue un filtro ético, sino un muro de pago, que también luego de las denuncias por generación de imágenes no consentidas, la IA responde con un mensaje automático de disculpas, pero en muchos casos los posts siguen visibles, que Grok no se limita a ser un software neutral, sino que en su lenguaje hay emojis de risa y guiños y opiniones sobre cuerpos de las mujeres, y que aquí esta mediación cultural aprueba y gamifica el acoso. También que los prompts se realizan mediante verbos imperativos directos que pueden llegar a deshumanizar a la persona sobre la que solicitan la generación de la imagen, que la violencia produce un efecto colateral de autocensura donde muchas mujeres expresan miedo de subir alguna foto y esto las empuja a retirarse del espacio público digital. También que la interacción no termina en el prompt y en la generación de la imagen, ya que los hilos de X muestran que la violencia de género digital muchas veces termina siendo un espectáculo comunitario. Y digamos que dentro del apartado de conclusiones, el estudio entonces confirma que la violencia de género digital en esta era de la IA generativa no tiene unos elementos individuales, sino que es coproducida por una convergencia entre el diseño permisivo de la interfaz, que performa una complicidad narrativa, también la falta de políticas de uso con perspectiva de género, la falta de mecanismos reales de moderación y dinámicas culturales donde el prompting actúa como un dispositivo de deshumanización contra la mujer a través de órdenes y verbos imperativos. Y creo que de esta manera también se evidencia la urgente necesidad de incorporar perspectiva de género y ética del cuidado en la arquitectura de la interacción y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en esta coyuntura y este contexto actual en el que nos encontramos. Muchas gracias.